Un ratito está el dato del INDEC, está la cámara ya puesta, es la imagen, es la postal que vamos a tener a las 4 de la tarde, en un lugar que se va a convertir en el epicentro de la información en términos económicos porque se va a reconocer la inflación. En simultáneo, por Zoom, el Consejo del Salario en el Ministerio de Trabajo, que va a determinar los aumentos para intentar compensar, al menos parcialmente o totalmente, en perspectiva de las elecciones en exactamente 30 días que va a atravesar la Argentina, probablemente por encima de la inflación, el dato del aumento del Consejo del Salario Mínimo en la Argentina que va a determinar el Consejo del Salario. Ahora, toda la economía está muy tensionada a propósito de un aspecto. La inflación es el síntoma de un subyacente que tiene que ver con esto, que es la escasez de dólares para producir un montón de cosas. Y hay radica una de las paradojas argentinas, ¿no? Es un país sin dólares que tiene una sociedad altamente dolarizada. Y eso es muy curioso. Si los argentinos que tienen dólares, que lo tienen registrado, esos dólares los pusieran a trabajar en la Argentina, los tuvieran dentro del sistema, pudieran ser prestables, pudieran servir para apalancar aparato productivo, créditos hipotecarios, leasing, lo que fuese, probablemente sería un país relativamente pujante. Miren este dato. Ayer el Banco Central da a conocer los datos sobre lo que ocurrió en el primer trimestre del año. Primer trimestre del año. Informe de balanza de pagos, que tiene que ver con la posición de inversión internacional y deuda externa correspondiente a los primeros 3 meses de este año. ¿Cuánto tenemos los argentinos en los colchones? ¿O cuánto tienen los argentinos? 261.124 millones de dólares. ¿Cuánto? Sí, 261.124 millones de dólares. 10 veces las reservas totales del Banco Central. No netas, totales. 10 veces. Son 3.047 millones más que hace un año. O sea, el corte de marzo respecto a marzo del 2022. En marzo existían inclusive 16.317 millones de dólares. ¿Dónde? En los bancos. Esos bancos que tuvieron ya en el primer trimestre del año un retiro por 1.900 millones de dólares de parte de los ahorristas, que se ha potenciado el segundo trimestre. Y veremos a la postre cuánto termina resultando, porque hoy ya no hay 16.000 millones, hay ostensiblemente menos. Todo el día o todos los días drenan dólares del sistema bancario que tiene que poner el Banco Central. O sea, en una economía donde los argentinos tienen 261.000 millones de dólares, donde en términos relativos Argentina tiene más dólares que cualquier economía del mundo o habitante del mundo salvo los Estados Unidos, el país, Argentina, sufre porque no tiene dólares para importar, para los bienes intermedios, para insumos básicos para el aparato productivo, para producir, para poder desenvolverse, crecer. Miren los cuadros sobre lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central. Este es uno de la intervención del Banco Central en el mercado único de cambio. Cada vez que interviene es para intentar poner freno al alza del dólar, que lo tiene contenido, pese a que el dólar se multiplicó por 8 desde que Alberto Fernández asumió como presidente. Por 8. Dólar paralelo. Dólar oficial se multiplicó por 5. Ya está casi en 300 pesos, 276. Lo tomó a 60. La intervención del Banco Central es esto que ustedes están viendo. En el acumulado 2023 ya tiene, Salvador Vitelli lo dice, casi 3.600 millones de dólares. Eso es lo que hace que los dólares, contado con liquidación, MEP y dólar oficial, no salten, más de lo que saltaron. Miremos la otra placa, en este caso la que refleja los adelantos transitorios del Banco Central. Porque el Banco Central, mientras tiene que hacer eso, le pide adelantos porque no le alcanza lo que gasta. Y ahí vemos cómo la evolución sigue el sendero de adelantos transitorios que ya alcanzan 1,7 billones de pesos. Los últimos fueron 400.000 el viernes pasado, según notificó el Banco Central ayer. Adelantos transitorios. Respecto a lo que el fondo había establecido como meta, estamos lejísimos. Esta es una de las metas que no cumplió la Argentina. Vamos a la otra placa.
para mostrar el tema dólares, reservas internacionales netas. Empecemos en, ahí tenemos la perspectiva 2015, elecciones 2015. Fíjense cómo tenían más de 15.000 millones, estamos hablando netas, de libre disponibilidad. Tuvieron un pico, 2017, otro pico que fue efectivamente en 2019, después del desembolso del fondo, y después todo vino barranca abajo. Y ahora estuvimos casi en negativo ya en enero, marzo 2022, y ahora estamos acá. Dice Salvador Vitelli que efectivamente estamos negativos en más de 6.600 millones de dólares. Miremos dos placas más para entender de qué estamos hablando. Reservas internacionales. Si uno contempla todo, estamos acá, por debajo de 0. Miremos la otra placa. El acuerdo con el fondo decía eso. Tenemos 10.837 millones de dólares de reservas líquidas negativas. Es decir, si tuviéramos que salir a poner dólares, no hay. Reservas netas, según 7.000 millones. Totales contables, 26.550. Esto es inédito. Todo esto es el conjunto de reservas. Swap con China, 18.000 millones. Swap con China, 18.000 millones. Hoy dependemos de China. Por eso, hoy el fondo, cuando dice que está frío el acuerdo, que la situación es muy compleja, que todavía no está cerrado, nunca viajó la comitiva argentina, todavía es un misterio cuándo lo va a hacer, será cuando tenga que ser, dicen en el gobierno, casi en tren electoral y de desafío. Lo cierto es que la Argentina amagó con pagar con yuanes. Se suponía que alguien de China había hablado. Hoy Juli Kozak dijo, no, nadie habló de China. Pero dijo algo muy importante, sí, se podría pagar con yuanes. Con lo cual algunos leyeron que en el fondo, pese a la negativa del fondo, había algo positivo en la definición del organismo. Todo en un escenario límite, bisagra, y definitivamente harto complejo de escasez de reservas de dólares de un país que no los tiene para producir, que los podría generar por miles y que de hecho tiene una sociedad que está altamente dolarizada, como hemos visto. Paradojas